Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Si me dan 2 segundos, vamos a poner los auriculares, así no tenemos ruido ambiente. Menos es lo que pretendo, ¿no? Bien. Hola Martín, ¿cómo le va? Podemos utilizar. Perdón la desprolijidad. Doctora. A ver si podemos con estos. ¿Me escucha bien Martín y Alicia? Sí, escucho bien. Ah, bárbaro, sí, yo también, los escucho muy bien. Más, de hecho voy a bajar un poquito el volumen de la computadora porque está muy fuerte. Unidad 19, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Unidad 19 o me fijé mal? Unidad, no, la tengo por tema, funciones de la responsabilidad. Sí, sí. A ver. Prevención del daño. Prevención, sí, sí, unidad 19. Funciones de la responsabilidad civil. ¿Mm? Bárbaro. Bien, bueno, podemos empezar. Alicia, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Bueno, vamos a empezar. Ustedes ya están en una etapa de la materia en la que van a ver que algunos de los conceptos que yo voy a comenzar a... Ah, bueno, está bien, Alicia, bárbaro, bárbaro. Algunos de los conceptos que voy a comenzar en la primera parte de esta clase a darles, ya comienzan a ubicarlos, de tanto que hemos hablado de muchas cuestiones que tienen que ver con responsabilidad civil, ya comienzan a ubicarlos. Concretamente, podemos hablar en la actualidad de 3 funciones de la responsabilidad. O incluso si queremos ser un poco más finos, más puros en la terminología, en materia de derecho de daños podemos hablar de 3 grandes funciones. Una de esas grandes funciones es la función, la clásica, la que siempre se analizó y aquella que en realidad dio lugar al derecho de daños. Por lo tanto, es aquella función respecto de la cual más se ha trabajado, porque en la historia del derecho es aquella respecto de la cual más se ha analizado, que es la función resarcitoria, la típica función que termina culminando en la indemnización, por llamarlo de alguna manera, o la indemnización de daños y perjuicios, como tradicionalmente siempre le decimos. Pero después lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase que hay otras 2 funciones que son más modernas, por llamarlo de alguna manera. Una de ellas que ha quedado prevista en el Código Civil y Comercial como una incorporación, y otra que pretendió quedar incorporada, pero quedó a mitad de camino. Entonces, después tendremos que ver cómo se articula si alguien quiere tratar de usar esa herramienta con base en el Código Civil y Comercial. Vamos a empezar por la tradicional, la que conocemos, la que, digamos, más se ha trabajado, que es la función resarcitoria. Ustedes van a ver esta temática en el título 5, capítulo 1, sección 1, donde habla de
en realidad el título trabaja otras fuentes de las obligaciones, porque obviamente primero trabajó todas las fuentes que conocemos, y ahí entramos al ámbito, al universo de la responsabilidad civil. Y ahí vamos a encontrar en realidad, a partir del artículo 1708, una serie de artículos donde tenemos las dos funciones, y media, y un poquito. Concretamente, la función resarcitoria es aquella que se ha manifestado y que ha tenido por objeto en realidad en un primer tiempo, lo que se buscaba era volver las cosas al estado anterior a la causación del daño. Y por eso se hablaba de que a través de esa función, que concluía en la indemnización del daño y perjuicio, lo que se obtenía era, en la medida de lo posible, llevar a la víctima a una situación lo más cercana al momento previo a la causación del daño. Esto igual nunca fue un tema pacífico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto tal vez se podía evidenciar cuando se trata del daño patrimonial. No sé, por ejemplo, si gasté X pesos para reparar el auto que se rompió en un choque, que a mí me indemnicen pagándome esa determinada cantidad de pesos, con más, por ejemplo, la actualización, si correspondía actualización, o con más el interés, podríamos decir que sí vuelve el estado de cosas al estado anterior. También puede servir para cuando hablamos de lucro cesante. Bueno, yo no pude trabajar un mes por esta situación, si a mí dentro de la indemnización el juez condena a pagar también el mes perdido, también vuelvo a la situación anterior. Pero con los daños, por ejemplo, los extrapatrimoniales, esa situación nunca fue pacífica. Y nunca fue pacífica porque en realidad, aproveché a prepararme un café antes de empezar la clase, y nunca fue pacífica en realidad porque, por ejemplo, respecto del daño que podríamos decir en el que más se advierte esa dificultad, que es en el daño moral, los grandes autores del derecho argentino discrepaban en torno a si se podía volver el estado de cosas a la situación anterior, y que por ende, si la respuesta es no, la indemnización no logra recomponer las cosas a ese segundo previo. Y ahí estaba la clásica polémica entre las posturas del doctor Borda y del doctor Llambías. Llambías decía, no se le puede poner un precio al dolor, aludiendo a que era inconcebible poder, a través de la indemnización, recomponer el dolor que implica la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, etc. Y evidentemente, si lo planteamos en esos términos, seguramente la respuesta puede llevarnos a la negativa, a decir, es verdad, no se le puede poner un precio al dolor porque ese dolor es inconmensurable, o sea, nunca una suma de dinero podría resolver eso. Ahora bien, por ejemplo, el pensamiento del doctor Borda, que fue el ideólogo de la reforma de la 17711, apuntaba a decir, bueno, pero sabemos que no se le puede poner un precio al dolor. Ahora, la manera de mitigar un sufrimiento de esas características, hasta hoy no puede ser otra que a través de una indemnización, en principio pecuniaria, pero que podría ser de otra manera, por otra vía. Sin embargo, hasta tanto no tengamos otro camino para poder recomponer, la herramienta que tenemos es la indemnización. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el tema nunca fue pacífico en materia del daño extrapatrimonial. Hoy, ese tema, o sea, hoy decir, por ejemplo, que la función resarcitoria consiste
en recomponer las cosas al estado anterior a la producción del daño a través del pago de la indemnización, hoy les diría que es insuficiente. ¿Por qué? Y porque a lo largo de varias décadas, y por eso fue la tendencia que quedó plasmada en el proyecto de código y luego en el código, el concepto podríamos decir que es más realista. ¿Y dónde está? Ya les digo. Lo tenemos cuando el código abarca en el artículo 1740 el concepto de daño, cuando trata puntualmente al daño como presupuesto de la responsabilidad. En el 1740 nos dice reparación plena, alude lo titula reparación plena, y dice, la reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Dice, la víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar el dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. O sea, acá ya empieza a incorporarse otras cuestiones que tienen que ver con, no todo queda representado con el pago en dinero. En el mismo artículo prevé la posibilidad que sea en especie. Pero incluso cuando la vulneración es respecto de bienes no tangibles como el honor, no solo es suficiente o es necesario, o la víctima puede satisfacerse con el pago de una indemnización, sino que muchas veces es mucho más reparador para la víctima que por la misma vía por la cual se lesionó su honor, también se le recomponga, por ejemplo, a través de la publicación de una determinada información que lo deterioró, dañó su honor, reivindicar esa cuestión. Entonces ahí ya el artículo plasma esta cuestión. Y después en el siguiente, que es donde, diríamos, zanja la cuestión del daño respecto de la esfera no patrimonial, dice, en el último párrafo, les leo todo, así ya lo tenemos, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Esto es respecto de la legitimación, quiénes pueden demandar y quiénes pueden ser demandados. La acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por este. Pero el último párrafo es el clave para este tema, cuando dice, el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Aquí, respecto de daño moral, abre el panorama. ¿Por qué? Porque una sentencia que pretendiente indemnizar por el daño moral no necesariamente tiene que estar o debe estar fijada en una suma económica. O la otra alternativa, ponderar esa suma económica, pero pensando, considerando que esa suma económica puede proporcionarle a la víctima ciertas, diríamos, compensaciones, gratificaciones
que de alguna manera, nunca se va a volver al estado anterior, pero que de alguna manera le permitan recibir ciertas alegrías, por llamarlo de alguna manera, ciertos placeres, cierto disfrute, que pueda mitigar o compensar el dolor padecido. No sé, en una un viaje, una determinada actividad, y eso los jueces ya lo tienen en cuenta, lo tienen en cuenta. Entonces, esto, ¿por qué se los planteo? Esto me interesa planteárselos para dejar bien en claro que la función indemnizatoria no está hoy restringida al pago de la indemnización per se, al pago de una suma de dinero por sí misma, sino que en su momento la doctrina, y ahora ha quedado plasmado en el código, ha ido un paso más adelante. O sea, no es solo recomponer el estado anterior a través de una indemnización económica, sino el principio es el de la reparación plena. Ahora, se sabe que esa reparación plena materialmente no va a poder llevar a retrotraer el tiempo y volver realmente, fácticamente, al estado anterior. Es como que esa frase, el estado anterior, parece una frase muy, muy contundente, pero no se llega a ese efecto, a ese resultado. Pero sí la idea de reparación plena que apunte, cuando se trata del daño moral, como lo plantea el 1740, perdón, al daño patrimonial, conforme lo plantea el 1740, y cuando es el extrapatrimonial, tener en cuenta fundamentalmente el tercer párrafo del 1741, por el cual el monto de la indemnización se habrá de fijar teniendo en cuenta, ponderando, cuantificando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, o sea, que traten de compensar y reemplazar, como dicen, aquellos daños que ha producido el evento. Esto es muy, muy importante para tener claro hoy cómo es conceptualmente. Entonces, ahí lo que estamos teniendo es nuestra primera gran función, la función clásica, tradicional, de la que siempre, respecto a la cual siempre se ha hablado cuando se ha hablado de responsabilidad civil. ¿Dónde está prevista? La tenemos en todo el código, a lo largo de todo el código, pero en el 1708, 1709, y en realidad, ¿qué nos dice? Después vamos a ver que todos los otros artículos, aquí, a partir de 1716, en la función resarcitoria, comienzan a estar claramente resueltos. ¿Qué nos va a decir la función resarcitoria? Primero, en el 1716, nos va a plantear, diríamos, las dos grandes fuentes generales de esa función resarcitoria, de ese deber de reparar. ¿De dónde van a surgir? Una de ellas es la violación del deber general de no dañar, el neminen ladere, exactamente. Esa violación del deber general de no dañar, que también se considera que es de fuente constitucional, ya que la misma Constitución nos proporciona la noción de que no se debe ni se puede dañar a otro, al vulnerarse, es una fuente de responsabilidad y por ende activa a la función resarcitoria. Y la otra es el incumplimiento de una obligación. En realidad, ahí tenemos esa obligación entendida, por ejemplo, en un caso, el incumplimiento de un contrato. El incumplimiento contractual va a dar lugar, ahí tenemos lo que antes llamábamos la órbita contractual, va a dar lugar al deber de responder. También puede ser cuasicontrato, ya lo sabemos. Pero es como que a través de este artículo abre el abanico a los dos grandes aspectos de fuentes y con eso abarca a todos. Porque en realidad en el deber general de no dañar van a entrar los ilícitos,
de derecho civil, delitos y cuasidelitos, y en el incumplimiento de la obligación van a entrar los que deriven de contratos y de cuasicontratos. Entonces tenemos toda la órbita cuyo incumplimiento da lugar al deber de responder. Después, lo que vamos a tener acá, que no hace a otros aspectos, pero que juegan en la función resarcitoria, son, por supuesto, los presupuestos, que esos presupuestos son los 4 grandes presupuestos que van a ser la antijuridicidad, o también el hecho o la omisión antijurídica, el factor de atribución, que será subjetivo, dolo, culpa u objetivo, en los cuales hay varios, la relación o nexo de causalidad, tiene que haber una vinculación, un puente entre ese hecho o abstención antijurídica y el daño resultante, y por último, el daño en sí mismo. O sea, esos 4 presupuestos son esenciales para que exista la función resarcitoria. Están aquí, ya los vamos viendo. Ahora bien, sí me interesa mencionarles, porque es algo que sí tenemos una diferencia con la siguiente función, que en la función resarcitoria van a estar presentes los 4 presupuestos. Y dentro de esos 4 vamos a tener la antijuridicidad, que hoy cómo se manifiesta. Se manifiesta con un concepto reelaborado en el código, en el siguiente sentido. Todo acto u omisión que cause un daño no justificado va a ser antijurídico. Entonces hoy, la antijuridicidad, ¿cómo queda, diríamos, armada? Queda definida bajo la idea de producción de daño no justificado. Entonces aquí lo que empieza a adquirir relevancia son las causales de justificación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un daño, lo primero que voy a tener que analizar es si ese daño quedó amparado por alguna causal de justificación o no. Si quedó amparado por una causal de justificación, por más que haya producido un perjuicio y haya una víctima, la causal de justificación lo que hace es diluye la antijuridicidad y entonces voy a tener daño, pero ese daño no va a ser resarcible. Mientras que si el daño no ha quedado justificado, no ha quedado alcanzado por alguna de estas causales de justificación, el daño va a ser objeto de resarcimiento, entonces se activa la función resarcitoria. ¿Esto soy clara? Seguimos. ¿Cuáles son? Se las voy a mencionar, pero esas causales de justificación, aquellas que si se presentan, vamos a tener daño, pero la víctima no va a ser resarcida. La legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho. Y después tenemos un supuesto que en realidad tiene algunas particularidades, pero que no es propiamente una causal de justificación. Las causales de justificación son estas 3 que les mencioné. La cuarta situación no exime, no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad, que es el del 1719, la asunción de riesgos. A lo sumo, lo que puede ocurrir con la asunción de riesgos no borra la antijuridicidad. Lo que puede hacer es cortar la causalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a responder, no va a haber responsabilidad ante la víctima, pero no porque el hecho sea esté amparado por una causal de justificación, sino porque se va a considerar que el hecho se produjo a raíz de un hecho de la víctima, entonces que es la propia víctima la que contribuyó con su accionar al hecho dañoso, y por eso no se responde. O sea, lo que juega acá, lo que se considera, es la causalidad y no la justificación. Vamos a tener los factores de atribución, los factores subjetivos, clásicos también,
que se presentan cuando hay culpa o dolo, y los factores objetivos, en los cuales se excluye ese análisis. Hay que tener en cuenta eso. Cuando hablamos de factores objetivos, de ninguna manera significa que vamos a mirar la culpa o el dolo de cierta manera. No, eso siempre lo aclaro a mis alumnos. Cuando tenemos o estamos ante la aplicación de un factor objetivo, se excluye la consideración de la presentación de un factor subjetivo. O sea, no es que tengo una culpa reducida o un dolo. No evalúo la presencia ni de dolo ni de culpa. Me enfoco en analizar si se produjo, si se presentó un supuesto que da lugar a un factor de atribución objetivo. Por ejemplo, si tengo teoría del riesgo, si tengo un dueño o un guardián de una cosa peligrosa o riesgosa respecto con la cual se provoca el daño. Me enfoco en si tengo una situación por la cual hay un deber de garantía. ¿Por qué? Por ejemplo, porque hay una responsabilidad indirecta. Padres respecto de los hijos. Dependientes respecto, principal respecto al dependiente. Entonces ahí vemos que no me fijo si el dependiente fue más o menos culpable. No lo considero. Probado el hecho, probada la relación de dependencia y probado el nexo de causalidad, hay responsabilidad objetiva. Esto por eso es que es una gran herramienta en favor de la víctima. Porque por lo difícil que es, y ya lo era desde hace unos siglos, demostrar la culpa del autor del daño. Incluso a veces no había culpa. Entonces, esa idea antigua de sin culpa no hay responsabilidad, obviamente, deja a la víctima o deja a las víctimas sin ningún tipo de reparación. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. Bien. Después nos guardamos cualquier cosa unos minutitos para charlar entre todos. Sabrina o Alicia. Alicia, aunque no tenga micrófono, cualquier cosa puede usar el chat. Vamos a guardarnos unos minutos antes del final de la clase. Con esto lo que les presento, lo que les quiero presentar es la primer gran función de la responsabilidad, que es la función resarcitoria o reparadora, cuyo principio general es el de la reparación plena, ¿sí? Con las menciones que les hice respecto del daño, cuando es patrimonial y cuando es extrapatrimonial. De 1007 les dije 40 y 41. Esto ténganlo en cuenta. Ahora, la función que se incorporó, sin lugar a dudas, y que en realidad era una tendencia ya muy trabajada, y que ya había tenido un antecedente muy fuerte en la legislación ambiental, que en esto es precursora, justamente por la especial naturaleza que tiene el derecho ambiental, es la función preventiva. Esa función preventiva sí ha quedado incorporada, sin lugar a dudas, en el código, y en realidad, ¿qué busca? Acá hay una cuestión que me interesa aclararles. Para la función preventiva, no vamos a necesitar tener todos los factores, todos los presupuestos de la responsabilidad civil. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que busca esta función preventiva es evitar la causación del daño, evitar que el daño se produzca. Busca llegar antes del daño. Entonces, si se busca llegar antes del daño, desde ya, el elemento, el presupuesto daño no lo voy a tener. Quiero llegar antes de que se produzca el daño. Obviamente, la antijuridicidad tampoco la voy a tener, porque si estamos hablando que para el código hoy antijuridicidad es la acción o omisión que causa productora del daño no justificado, tampoco lo voy a tener. Entonces, ¿a qué apunta esto? Dice, en la medida, acá lo tenemos ¿dónde? En los artículos 1710 a 1715. Esta acción, como les digo, busca evitar, prevenir,
anticiparse a la producción de un daño. Y lo que le da a cualquier persona es una herramienta para poder articular una acción ante la justicia tendiente justamente a que vía judicial se disponga una determinada conducta para evitar la producción del daño. Entonces, como les digo, viene de la factura del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental es un derecho eminentemente preventivo. Si bien hay situaciones donde el daño ambiental ya se consumó, pero lo que busca, y cada vez lo busca más, es evitar la concreción del... Sí, Martín. Este año que tuvimos todo guardado, ¿no hubo una función preventiva, epidemiológica, de que nadie salga para que no se... Pero en realidad ahí, Martín, ahí se nos suma otro ingrediente. ¿Cuál es? Que en realidad ahí se nos suman el ingrediente del derecho público. ¿Por qué? Porque aquí estamos en el ámbito del derecho privado, en el cual el principio, por supuesto, es la libertad, y aquel que pide o que va a solicitarle ante un juez que arbitre o que una acción preventiva, va a tener que demostrar ciertos presupuestos, y lo que se busca, y esto es importante, la acción preventiva tiene un principio, que es el de la menor afectación posible. O sea, si el juez me ordena una acción preventiva porque comparte lo que yo planteo de que hay que por ejemplo, talar un árbol de la casa del vecino, que la casa está en este momento sin sus dueños, y porque están con una situación que no les permite ocuparse, y se va a caer el árbol y es de gran porte porque es antiguo, el principio es el de menor afectación posible. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Si me ordena que pueda entrar y realizar la poda, yo no puedo podarle todo el parque, sino tengo que ir solamente a aquel que representa el peligro. ¿Por qué? Porque el ámbito del derecho privado, en principio, es el de la libertad. Ahora, estas restricciones que venimos viviendo desde marzo del año pasado, nacen todas de normas emanadas del derecho público. En el derecho público juegan otros principios. También, y ustedes si lo han escuchado, han visto que en principio el año pasado no había grandes discusiones en torno a la legalidad, por supuesto, de los términos de las restricciones impuestas en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, decreto de necesidad y urgencia, pero a medida que fueron pasando los meses y hubo permanencia de ciertas restricciones o modificaciones, y sobre todo este año, con el tema educativo, comenzó a ponerse en discusión el tema de la legalidad, de la procedencia de ese universo de restricciones. El caso para mí más relevante ha sido el tema de la suspensión de las clases. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, vía amparo, la Ciudad de Buenos Aires controvierte la restricción que el Estado Nacional, a través del Ejecutivo, plantea. Y termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la controvierte en base a varias cuestiones, pero el fallo de la Corte termina analizando fundamentalmente dos grandes cuestiones. Una que tiene que ver con el esquema federalista que tenemos de gobierno. Nosotros somos un país republicano, democrático desde ya, pero republicano, representativo y federal, en el cual cada provincia
tiene una serie de competencias que no se delegan, y poderes reservados que no se delegan al Estado Nacional. Entonces, y tiene que haber una articulación, bien lo plantea la Corte, una armonización entre los distintos poderes y competencias. Me aparto un poquito, pero es interesante buscar las diferencias. Y la otra cuestión es otra cuestión que tiene que ver con lo formal y con el instrumento, que es el tema de la utilización, la aplicación de esta restricción vía decreto de necesidad y urgencia. ¿Y esto por qué? Porque el mecanismo, posiblemente más, diríamos, adecuado, sea la sanción de una ley en la cual están representados todos, está representado todo. Por el lado de senadores están representados todas las provincias y a través de los diputados están representados todos los votantes. ¿A qué apunto con esto? Que estas restricciones en el marco del derecho público, por supuesto que los considerandos de los DNU, que ya son muchísimos, plantean como uno de los objetivos la evitación de más contagios, de muertes, etc. Hay una idea preventiva, pero juega en un terreno muy diferente, que es el terreno del derecho público, en el cual el Estado tiene un rol o está posicionado de una manera diferente respecto de los particulares, porque se supone que los particulares, en pos del bien común, tenemos que hacer ciertos sacrificios, o en sacrificar ciertos, diríamos, no derechos, pero sí reducir ciertas cuestiones particulares en pos del bien común, que es un bien general. Lo que pasa es que acá la clave siempre es el equilibrio y dónde está el límite. Cuando uno tiene comercios que ya se concursan o se funden por no poder abrir, entonces es muy difícil ese muy fino equilibrio entre potestades y restricciones. Me aparté un poquito, pero es interesante porque ahí Entonces, vemos. ¿puede el Estado también dañar, en el caso de los restaurantes, a un particular? La pregunta es si puede el Estado dañar. Sí puede el Estado La dañar. pregunta es por el artículo 1710, que dice, toda persona, incluye al Estado. Tiene el deber, en cuanto de ella dependa. Yo entiendo que sí, es el Estado también. Es una persona de derecho público, pero es una persona. Y personas tenemos en el nacional, provincial y municipal. Sí. Pero después el 1764 y el 1765 contradicen. Bueno, porque ¿qué ocurrió acá? Volviendo a la pregunta, Martín, ¿si puede el Estado dañar? Sí puede el Estado dañar. De hecho, daña. O sea, la segunda pregunta es, cuando el Estado daña, ¿tiene que responder? Bueno, ahí voy a contestar. Aparte soy abogada estatal, así que también conozco el tema. Para que exista indemnización, tenemos que ver si se presentan dos factores, alguno de los dos factores de atribución de responsabilidad contra el Estado, que no están acá, que son la falta de servicio, que es un factor objetivo, que aplica para, diríamos, la responsabilidad extracontractual, y el otro, la ausencia de un sacrificio especial. Eso lo van a ver en detalle en administrativo, pero se los puedo mencionar. La falta de servicio y la ausencia de un sacrificio especial, que eso aplica en la órbita contractual. Ahora bien, no lo quiero complicar, pero ¿qué pasó con esto de la responsabilidad del Estado? El proyecto de código, el proyecto de código civil enviado por Lorenzetti y el resto de los maestros del derecho que estaban, proponía otra cosa.
¿Qué proponía acá cuando hablaba de supuestos especiales de responsabilidad? Decía que la responsabilidad estatal también se regirá por los artículos de este código. O sea, planteaba exactamente lo contrario como quedó acá. ¿Qué ocurrió? Cuando se manda el proyecto de código al Ejecutivo, no al Legislativo, no al Congreso, al Ejecutivo, no lo tengo en casa, pero no lo tengo acá a mano, porque me gusta guardarlo, pues es importante. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? El Ejecutivo, rápido de reflejos, como esto no lo compartía, lo que hace en año 2014, lo que hace en paralelo es mandar a tratamiento en el legislativo, en el Congreso, un proyecto de ley de responsabilidad del Estado, argumentando que era fundamental, que nunca había habido una ley que arreglara la responsabilidad de este sujeto tan especial que es el Estado, que la realidad es que algunos autores dicen tampoco hacía falta, porque siempre se resolvió en función, el derecho administrativo es un derecho que se resuelve mucho con el precedente jurisprudencial. Pero aquellos que postulaban esto decían, no, es necesaria una ley de responsabilidad del Estado, que analice expresamente en qué casos va a responder y en qué casos no va a responder. Y mandó el proyecto, que creo que se convirtió en la ley 26944, si no me equivoco el número, siempre me puedo... que fue la ley de responsabilidad del Estado nacional, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque esa ley invita después a las provincias a adherir a esa ley. Hay algunas provincias que han adherido, hay otras que no han adherido y han sancionado su propia ley, como por ejemplo Mendoza, que tiene una ley muy buena en materia de responsabilidad del Estado, y hay provincias como la provincia de Buenos Aires que no tienen ley porque no han adherido a esa, pero tampoco sancionaron la propia. Entonces esos artículos, el 1764 y el 65, los agregaron. El 1764 y el 1765 lo propone, o sea, hubo tres caminos, tres hitos. Cuando Lorenzetti y la doctora Hayton y la doctora Kemmelmacher mandan el proyecto del Código Civil y Comercial, se lo tienen que mandar al Ejecutivo. Cuando se lo mandan al Ejecutivo, se lo mandan diciendo que también el Estado va a regirse por las reglas de este código. Cuando lo tiene el Ejecutivo dice no, la responsabilidad del Estado no se va a regir por esto. Vamos a mandar al Legislativo un proyecto de ley especial para la responsabilidad del Estado. Se manda el proyecto de ley y se sanciona sin observaciones, creo que entró sin ningún tipo de complicación. Un tiempo después, esto es 2014, el código se sanciona en 2015. Obviamente, con la sanción de la ley de responsabilidad del Estado, ¿qué hay que hacer? Hay que armonizar el texto del proyecto de código. ¿Y cómo quedó? En el 1764 diciendo las disposiciones del capítulo 1 de este título, atención, el capítulo 1 de este título, capítulo 1, a ver si lo podemos... Capítulo 6. Las disposiciones del capítulo 1 de este título dice, no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Hay autores administrativistas incluso que dicen, bueno, no se va a aplicar de manera directa ni subsidiaria, pero se preguntan, ¿y de manera analógica? La analogía también es un método de interpretación de la norma. En aquello que no está previsto, ¿podríamos utilizar alguno de estos artículos por vía analógica? Bueno, eso está discutido. No hay una respuesta unánime al respecto. Y lo otro dice, 1765, la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Porque ¿qué pasa? El derecho administrativo es muy local. ¿A qué me refiero con esto?
para la provincia tenemos normas provinciales, cada municipio tiene su ley orgánica, entonces por eso es que se habla de que es un derecho eminentemente local. Y después, en el 1766, también, mejor dicho, en 1766 quedó absolutamente descolgado. ¿Por qué? Porque este habla del funcionario y el empleado público. Y dice, los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. O sea, también saca a los funcionarios y a los empleados del Estado. Lo que se buscaba era esto. Artículos que protegen al Estado contra un daño que pueda realizar, así sea objetivo. Así es, lo que se buscó fue sacar al Estado como persona y a los agentes y funcionarios como sujetos alcanzados por la responsabilidad en el marco de esta responsabilidad civil. Atención, algunos argumentos son discutibles, algunos son fuertes, algunos argumentos de aquellos que proponen o que postularon que esto debía regir por una ley diferente, especial, lo que plantean básicamente son las grandes diferencias que hay entre el derecho público y el derecho privado. Y es cierto que las hay, es cierto que las hay. El punto es, si en algún momento tienen tiempo y lo quieren mirar, lean la ley de responsabilidad del Estado y vean lo restrictiva que es para la víctima. Por ejemplo, el artículo, creo que es el 7, que dice que el Estado no va a responder por los daños que cometan los concesionarios. ¿Y por qué la víctima tiene que sufrir por eso? O sea, si en definitiva el daño lo sufre la víctima y es uno. Pero bueno, es un tema muy interesante, muy interesante. Pizarro no está de acuerdo con esos 3 artículos. No lo he leído a Pizarro con este punto. Lo perdí a Martín. Bien, ahí estamos. Es que esto realmente fue muy controversial. Fue muy controversial. Tal vez, pero no era de sorprender que se resolviese por ese camino. Porque justamente, y van a ver que las pocas modificaciones que tiene el proyecto de código con el código consumado, lo que ha generado sí es, por ejemplo, que haya quedado artículos desarmonizados. Esto lo que generó fue una ley de responsabilidad del Estado que es muy criticada y que podría haber sido muchísimo mejor. Y por eso es interesante, a mí me resulta muy interesante cotejarla con la ley mendocina, porque es todo lo contrario, es muy solvente la ley mendocina. Y analiza cosas y no resuelve lo mismo para el tema de los concesionarios y demás. Ahora bien, por lo tanto, respondiendo esto, ¿el Estado puede dañar? Sí, el Estado puede dañar. El Estado tiene que responder, va a responder si se producen los factores de atribución de responsabilidad que hacen responsable al Estado. Falta de servicio y ausencia de sacrificio especial. ¿Por qué normas se va a regir la responsabilidad del Estado? En principio, por las normas del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Esta ley 26944 en realidad está también muy discutido cuál es su alcance. Pareciera indicarse que es un alcance nacional, pero hay autores que, como el doctor Perrino, por ejemplo, que analizan muy finamente y dicen, ¿es federal o es nacional? Porque no es lo mismo, un hecho que se produzca, por ejemplo, por el accionar policial en un barco en alta mar, es una cuestión importante analizar que si se produce en Puerto Madero o si se produce en la municipalidad, en el municipio de General Pueyrredón. Es toda una cuestión de competencias muy importante. Ahora, ¿debe evitar la consumación de los daños? Por supuesto que sí, porque como toda persona no puede estar ajena a evitar producir daños. El tiempo dirá, Martín, si, por ejemplo, la toma de decisiones que producen
daños extremos puede dar lugar a un tipo de indemnización o no. Pues también está otra cuestión. Está la cuestión de el daño lícito. Se presume también que el Estado actúa de manera legítima siempre. Hay una presunción de legitimidad del acto administrativo. Avanzamos un poquitito más. Decíamos entonces en el 1710, que es el que prevé el deber de prevención del daño. Aplica a toda persona, dice, toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de, primero, evitar causar un daño no justificado. Por supuesto queda fuera el justificado. Si un bombero tiene que entrar a apagar un incendio y tiene que romper la puerta, está justificado y la tiene que romper. Segundo, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, si esas medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable. Tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. O sea, primero evitar causarlo. Segundo, si no hay alternativa, tratar de disminuir su magnitud, que sea el criterio de la menor afectación posible. Y tercero, si ya se produjo el daño, no agravarlo. Es muy coherente la línea argumental que plantea el artículo. Si ya se produjo, no agravarlo. Ahora bien, ¿qué puede hacer una persona cuando se encuentra ante una situación de estas características? Bueno, hoy ya aparte está más extendida la utilización de esta herramienta. Puede interponer una acción que se llama acción preventiva, que están en 1711. ¿Qué es lo que busca la acción preventiva? Busca o aplica cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o su agravamiento. Y no es exigible, por eso se los aclaré al principio, ningún factor de atribución. No tengo que salir a demostrar que hay culpa, que hay dolo o que hay otro factor de atribución. Solamente me es suficiente con, por ejemplo, acreditar que hay un grave peligro ante, por ejemplo, como les digo, un árbol que está enfermo y añoso y los dueños de la propiedad no están, por ejemplo, porque no sé, están enfermos hospitalizados por el COVID y no tienen quien los asista. Entonces, e incluso la presencia de esa situación constituye un riesgo para quienes caminan por el lugar o para quienes están cerca, son vecinos del lugar. Entonces, ahí solamente me es suficiente con demostrar esa circunstancia, la peligrosidad, y por supuesto que tengo un interés razonable. No se me pide tampoco ser titular de un derecho subjetivo. Se me pide un poquito menos, tener un interés razonable en evitar la producción del daño. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Si advierte y me da la razón en esto, comparte, dice, puede disponer en forma definitiva o provisoria, o sea, puede ser algo que no tenga que ser de manera terminante, perdón, puede disponer obligaciones de dar, de hacer o de no hacer según corresponda, ponderando los criterios de menor restricción posible y del medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. O sea, el juez va a buscar evitar eso a través resolviendo la acción preventiva que yo interpongo, pero buscando que el remedio que aporta sea el más restrictivo posible, o sea, entrar en la esfera en este caso, del que vamos a limitar de la menor manera posible, y con el medio más idóneo. Con el medio más idóneo. Entonces, si tengo un árbol que está provocando, que generan, ¿saben qué otra situación? Por ejemplo, estoy pensando cosas de la vida cotidiana porque se dan.
un tanque de agua en una propiedad que está perdiendo, está roto, o una cañería, y no están los propietarios, y no hay manera de que, y como les digo, podrían estar internados, por ejemplo. Entonces, si dejamos eternamente que el tanque de agua siga con la pérdida, puede producir perjuicios al vecino, al inmueble lindero, a la medianera. Ahora, ¿cuál es el criterio de menor restricción posible? Y uno podría hacer, primero, mandar un orden judicial para que se corte el servicio de agua, el ingreso de agua. Y si queremos ser un poquito, cortar el ingreso de agua y entrar para reparar a costa del propietario, por ejemplo, pero para cortar eso. Ahora, ¿Un edificio en ruinas, por ejemplo, también? por supuesto, exactamente. Situaciones que lo que buscan es esto, es evitar que empiece o que se agrave el daño. Ahora, el criterio es este: menor restricción y mayor eficacia. La No podría. Sí. acción preventiva es autónoma. Sí, es una acción autónoma de plazos cortos, o sea, abreviada, justamente porque busca la urgencia, tienen la naturaleza procesal más semejante, por ejemplo, a un proceso de amparo por la velocidad, o un sumarísimo, o sea, plazos cortos para poder justamente atender a eso. Y es autónoma. Y la puede plantear cualquier persona que tenga un interés legítimo. No hay que acreditar mayor, sí. ¿Y el juez, si ve en una causa, puede él actuar de oficio? Sí, sí, podría actuar de oficio. Incluso la sentencia puede, y dice acá, que admite la acción preventiva, debe disponer a pedido de parte o de oficio las obligaciones de hacer, de dar. A veces hay jueces que son más inquietos y creativos, y otros que no, pero que buscan algunas cuestiones que en el marco de sus facultades pueden lograr evitar el daño o el agravamiento. A veces nos sorprendemos, pero no es muy común, pero puede haber. Después el equilibrio también está en no extralimitarse, ¿no? Pero puede haber. Y acá vienen las cuestiones. Vean. Acá se empieza a poner lindo. Hasta acá no había cuestiones, diríamos, graves, nada, respecto de la función preventiva. No. Y de hecho, no ha dado lugar a problemas. O sea, se aplica la acción, los jueces, los particulares con los abogados las podemos plantear. Doctora, Los jueces, sí. lo que dicen siempre el bozal legal, que en realidad no se llama así, creo que es tutela inhibitiva de expresión. Sí, sí. ¿Eso es una medida de prevención de daño? Realmente esa es muy discutible, verdaderamente. Y hasta podríamos... Está cortando la libertad de expresión. Sí, estoy como más cerca, le digo, de criticarla que de apoyarla. Porque en Por eso es que realidad, tiene que ser restrictiva, tiene que estar bien estudiada donde se aplica. claro, porque imagínense, que eso surge mucho en los programas de espectáculos, ¿no? Que dicen, no, tal no puede hablar de tal porque está el bozal legal o la medida de restricción. Una cosa es evitar el agravamiento o la producción de un daño, no justificado, por supuesto, y otra es que sobre la base de esa idea se cercene un derecho, el de la libertad de expresión, por ejemplo, que tiene tutela constitucional. Porque, ¿qué ocurre? Ese derecho es un derecho supremo con tutela constitucional y, en definitiva, si una persona habla y dice algo que agravia a otra, esa otra tendrá la acción para reclamarle por los perjuicios sufridos. Pero para un Estado de Derecho, yo entiendo que es más grave cercenar o censurar la expresión de la opinión, ¿verdad?
sobre el argumento de que no hable para no producir un daño. Es mi parecer. El caso de Servini y Cubría contra Tobores, que no le dejó salir al aire. Claro, claro. Ahí nos encontramos ante situaciones en las cuales a veces ocurre, situaciones en las que quedan, diríamos, en crisis el equilibrio entre distintos derechos. Por ejemplo, bueno, como está pasando ahora también con el tema que mencionaba usted hace un ratito, el tema de la realidad actual con la cuestión de la pandemia. Indudablemente que están en crisis el ejercicio pleno de ciertos derechos. El derecho a la libre circulación, al libre tránsito, a la libertad de trabajar, a la libertad de estudiar y al derecho de estudiar. O sea, están en crisis, y mejor dicho, ¿por qué? Porque sobre la necesidad de proteger una situación de crisis superior, que es la emergente de esta pandemia, los otros deberían quedar limitados en cierta medida. Ahora, siempre el tema está en el equilibrio. Es difícil armonizar, pero uno en algún momento, y el sistema lo empieza a notar. El sistema lo empieza a notar. Cuando, por ejemplo, se da esto de las clases presenciales y virtuales, y una provincia, porque no está reconocida como una provincia, va a la justicia para que se reequilibre la cuestión, es que el sistema está crujiendo en ese sentido. Es muy interesante, porque en ese juego, y la Constitución es muy sabia, en ese juego los derechos deben ser protegidos, pero ¿hasta qué punto sacrificamos uno para salvaguardar el otro? O sea, la libertad de expresión es uno de los derechos más, diríamos, determinantes en un Estado republicano. Yo por eso le digo, yo me inclino más, en vez del bozal legal, bueno, si tal vedette va a hablar mal de tal, bueno, que la indemnice, pero no que no le dejen. Es todo un tema, pero yo creo que por ahí debiera pasar la cuestión. Ahí tiene que estar siempre el criterio del juez, el criterio de los jueces, la lucidez de los jueces. Y con la tercera función, como les digo, ahí la cosa se puso extraña. ¿Por qué? Porque la tercera función quedó, ¿qué pasó? Pasó algo similar que con esto que decíamos de la responsabilidad del Estado. El proyecto envió una tercera función que la denominó función disuasiva, y creó la multa pecuniaria disuasiva, así era, pero también fue objeto de modificación, o sea, no fue receptada al momento de sancionarse el Código Civil y Comercial. Pero ¿qué ocurre? Eliminaron el artículo que hablaba de la función pecuniaria disuasiva, pero... Doctora, ¿eso es daño sí, punitivo? Viene de ahí, sí. Viene de la idea del daño punitivo y de la... sí, y de ahí viene la función punitiva. Pero se olvidaron, o no lo sacaron, en el título de la sección 2, que dice función preventiva y punición excesiva, y quedó ahí colgado el 1714. El 1714 quedó en el medio de la función preventiva y las facultades del juez. ¿Por qué? El 1714 habla de un instrumento que no está tratado en los artículos anteriores. Dice, si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto. ¿Cuál era esa función o esa multa pecuniaria disuasiva? Es una derivación o prima hermana de lo que se denomina
el daño punitivo, que en realidad en Argentina está previsto, pero en la ley en el sistema consumeril, en la ley de defensa del consumidor. ¿Y qué es lo que busca? Es una figura en realidad que no viene del derecho europeo tradicional, sino que viene del derecho anglosajón. Es una figura en la cual lo que se busca, y tiene también una idea de evitación, de prevención, pero por otro camino. Lo que se busca a través de la figura del daño punitivo es no resarcir el daño causado. Para eso está la resarcitoria. Lo que busca el daño punitivo es establecer una multa, una condena, que tenga un importe que sea lo suficientemente alto como para lograr ¿qué? Para lograr que el productor del daño lo piense 2 veces en la próxima circunstancia en la que esté por provocar un daño de similares características, entonces lo disuada. Pero no solo para que haga eso este responsable, sino para que todos aquellos que están en la misma, diríamos, en el mismo universo, y vean la multa que se le aplicó a Juancito Sociedad Anónima, también eviten incurrir en esas conductas, porque piensen con razonable argumento que si se le aplicaron a Carlitos S.A., también me la pueden aplicar a mí. Entonces, caso de Ford Pinto, el Ford Pinto. Claro, así fue la historia con el Ford Pinto, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurría? El daño punitivo, la multa punitiva, tiene que ser de un importe tan alto, que no tiene nada que ver, que no tenga ninguna relación con el daño que sufra la víctima en el Ford Pinto, porque, no sé, explotó el motor, porque estaba colocado en un lugar que técnicamente no debía ser. El tanque de nafta estaba atrás del eje y había electricidad. Cuando le tocaban el paragolpe, el auto explotaba. Ford se dio cuenta de eso, pero dijo, bueno, no importa. Lo dejó pasar. Hizo el cálculo de cuántas indemnizaciones tenía que pagar y vendiendo ganaba igual 400 millones de dólares. Entonces la sentencia resolvió que tenía que pagar los 400 millones de dólares que era de ganancia como daño punitivo. Y si prestan atención ahora, sabiendo eso, van a ver que a veces, ahora no porque el mercado automotor está muy parado, pero hasta hace unos años, y en los diarios, a cada tanto pasaba que, por ejemplo, Ford, a través de las concesionarias, ¿no? O Volkswagen, ¿no? Invitaba a los adquirentes del modelo de auto tal a concurrir para hacer una revisión de, por ejemplo, no sé, tal aspecto. ¿Y esto por qué es? Porque viene de ahí. Porque viene de ahí. Porque justamente lo que se sanciona no es el daño infligido a la víctima. Eso va por la función resarcitoria. Lo que se busca a través de esta función es que quien instala, por ejemplo, un producto en el mercado, bueno, no deje de sacarlo del mercado si justamente ya sabe que está viciado y que es productor de daño, haciendo este cálculo. Bueno, no, si en realidad si yo le pago 5 sentencias, igual gano. No. De la misma manera que, por ejemplo, no sé, una publicación que ponga en la tapa de una revista, ahora ya no se venden tanto, pero ¿no? Una foto que es realmente dañosa respecto de una persona, que no le importe por qué provocar ese daño, pues si yo tengo que pagarle la indemnización a X, le pago tanto, más o menos, estimado que es lo que me van a condenar. Pero el valor de la tirada voy a ganar con la tirada y con la publicidad 100 veces más. Entonces... ¿Y por qué esos artículos no fueron puestos en el código? Porque no había, o sea, mejor dicho, fueron sacados. No había una política en torno a admitirlo, con el agravante de que quedó este 1714 aquí colgado.
Lo que sí debemos decir es que, por fortuna, como muchos de estos casos, no todos, pero muchos de estos casos, entran dentro del esquema del derecho del consumidor, se puede ir por la vía de la aplicación del 52 bis, me parece que está la multa. La ley es 26.361, artículo 52 bis. Claro. La ley original, la 24240, no lo tenía. Lo incorpora la reforma, que tiene algunas, o sea, hay algunas cuestiones que todavía la doctrina controvierte en torno a la aplicación. Por ejemplo, pero son cuestiones que no, quiero decir, no implica que en materia de derecho consumidor, si se da la relación de consumo y se dan los presupuestos, el juez puede, y de hecho cada tanto condena a multas punitivas en materia de productos elaborados. Ahora, independientemente de la indemnización a la víctima. Hay algunas cuestiones que todavía la doctrina discute, por ejemplo, para quién debería ir el destino de la multa, si que vaya toda para la víctima, un poco para la víctima y otro poco para una organización, porque como los montos son grandes, para que no vaya solamente a la víctima, o que no vaya nada a la víctima y que vaya a un fondo, por ejemplo. También en materia de derecho ambiental, también puede aplicar en materia de derecho ambiental, aquel que para realizar determinada actividad provocan daño al medio ambiente, pero a sabiendas de que no, de que prefiere, en vez de sanear, por ejemplo, su sistema para el tratamiento de determinado producto, le sale más barato pagar los daños que provoque a los vecinos de la zona. Bueno, eso no. Hoy la figura de la multa punitiva también permite que esto no ocurra, o disuadir a través de la multa punitiva para que esto no se actúe de esta manera. Es muy interesante este tema, la verdad que es muy, muy interesante. Otras cuestiones, además del destino de la multa, decir recién, tiene que ver, sí, otra cuestión que, además del destino de la multa, tiene que ver con si efectivamente tiene que darse un reproche subjetivo para que aplique la multa. Si mal no recuerdo, la Ley de Defensa del Consumidor no lo regula, no lo prevé. En el derecho anglosajón, una de las corrientes dice que tiene que haber como una suerte de, ¿cómo les digo?, de un juicio de reproche a esa conducta del que provoca el daño, con una suerte de desatención. Por ejemplo, esto de, sí, Ford sabía que esto estaba mal porque que técnicamente traía problemas, no lo desconocía, de hecho no lo podía desconocer porque aparte es el que está en mejor condición de conocerlo, porque tiene taller, técnicos, diseño, todo para poder, incluso para probarlo en su, a ver, bueno, y a pesar de eso, esta suerte de desinterés por las consecuencias, bueno, eso el derecho anglosajón lo toma. Nuestro sistema del consumidor no lo consideró para que sea una pauta a ponderar. Por lo tanto, puede no estarlo. No tiene que salir la víctima a demostrar esto. Pero, aclaro, entra en esa órbita, en la del derecho consumeril. ¿Por qué? Porque está la norma expresa que lo habilita, el 52 bis. Pero en otro caso que no fuese derecho del consumidor, nos pueden decir que no aplica, porque no quedó prevista. Es muy interesante. Y ahí tenemos el universo de las tres funciones: resarcitoria, preventiva y punitiva, con estas salvedades de la punitiva, ¿no? Hay algo, bueno, con Martín estábamos haciendo una dupla, un diálogo, pero Alicia sé que está con problemas de micrófono, pero si quiere hacer alguna preguntita, o Sabrina, a ver si tengo algo. Bien. Bien. Martín, algo que quieras
está muy bueno el tema, debe Es ser muy bueno el tema. muchísimo, porque yo me acuerdo en una época, en 1950 o 60, por ahí lo habré visto, no, lo leí o lo vi, que las telas de la casa, de la electricidad, tenían, en vez de plástico, tenían como una tela que era fácil que prenda fuego, y muchos Ajá. incendios hubo en esa época, y no se sabía que él era producto de la funda, sería, de la electricidad. Ahí también se podría haber aplicado daños punitivos. Ahí me haces acordar de algo importante. Es importante distinguir, diríamos, aquellos daños que son producto, diríamos, del desarrollo, ¿no? Y que quienes, o sea, que como producto no sé, de los artículos que se van creando, de los servicios que se van instalando y demás, después aparecen ciertos riesgos, se les llama, que productores de daños, de la situación en la que estamos ahora. Por ejemplo, ¿por qué? Porque los segundos, los que se llaman riesgo del desarrollo, en realidad, como principio general, no son resarcibles. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ni un factor objetivo ni un factor subjetivo. O sea, son situaciones que vienen con el progreso, por llamarlo de alguna manera, van trayendo ese progreso, pero después tenemos con que aparecen perjuicios derivados de ese progreso. No sé, les puedo dar un ejemplo. No se conocía, por ejemplo, en el momento que se inventó el Claro, producto y se supo muchos años después. claro. Se me ocurre ahora, estoy inventando, voy a contestarle a Sabrina. Se me ocurre, imaginemos ahora, que dentro de unos años, 10 años, nos surgen estudios que dicen, bueno, la utilización de la pantalla, de las pantallas, durante más de tantas horas diarias, da lugar a tales perjuicios, a daños físicos, alteraciones en el sueño, en la vista, en la columna, en la posición, aquí. Bien. La pregunta es, ¿podemos salir a demandar, no sé, a los servicios de Internet, y en realidad entraría dentro de lo que estamos dando en llamar los riesgos del desarrollo? Son situaciones que van de la mano ahora, de la mano con el progreso y que provocan estas situaciones. Estos casos que estamos planteando, se da otra situación que es El glifosato también, que utilizan para las torres. Bueno, claro, pero ya Se estamos sabe viendo que hay todavía hoy. países, y claro, y ya estamos viendo que hay países en Europa que prohíben su utilización. Entonces, hay un momento donde aquello que es riesgo del desarrollo, si aparece prueba científica contundente que genera acciones del Estado. Ahora, seguir utilizándolo, o por ejemplo, seguir colocando glifosato cuando está prohibido, creo que en Argentina no está prohibido todavía, me parece. En Europa sí, en algunos países de Europa sí. En Argentina creo que la prohibición, no estoy segura, no quiero hablar de gusto, pero tengo mis dudas, entonces sí debería producir un reproche antijurídico, porque ahí ya está, digamos, clara la cuestión. Esto también había pasado, por eso en materia ambiental se avanzó mucho con estos temas. También había ocurrido con los PCB que se utilizaban para la electricidad. Ya hoy esos PCB están prohibidos y de hecho han tenido que ser para su tratamiento, para su reconversión, enviados a lugares de tratamiento en el extranjero. O sea, pero esto muchas veces tiene que ver en un primer tiempo con el riesgo de desarrollo. Otro tema, voy a fijarme a ver cómo estoy de batería. No, tenemos 26 minutos. Otro tema es el tema de... otro tema es el tema de Internet, de los servidores, de las redes sociales,
pero, donde aquí también tenemos algunas cuestiones que yo creo que dentro de unos años, tal vez, esto es un tema muy especial porque no hay regulaciones, o hay algunas regulaciones, pero no son regulaciones, no está la actividad regulada de una manera tal como lo está todo el resto de las actividades, que tienen que ver con una característica, que es que el derecho como tal generalmente termina estando atrás del hecho y luego lo regula. Esto de la prevención es un paso adelante. ¿Y por qué a mí me gusta mucho analizarlo y lo bueno que es que venga del derecho ambiental? Porque el derecho ambiental es el único, me parece a mí, que tiene un principio que es el principio transgeneracional. ¿Y por qué? Porque el derecho ambiental no se limita a verificar situaciones en el momento histórico presente. En el derecho ambiental estamos obligados a preservar el medio ambiente no para nosotros, o mejor dicho, no exclusivamente para nosotros, sino para las próximas generaciones. Esas próximas generaciones que hoy no están, nuestros nietos, nuestros bisnietos, es muy apasionante eso, pues no están, pero ya tienen derechos. ¿Derechos a qué? A que le mantengamos ese medio ambiente sano, incólume, etc. Por eso es que es tan interesante. Son muy lindos estos temas. Ahora una pregunta. ¿Esto entonces sería nuevo? Este derecho de prevención en el código. ¿Estaba previsto en el código anterior? Había algunas figuras que podían ser tomadas como que había una idea preventiva, la acción de daño temido, pero esta noción de la prevención como un matiz más, como una cara más de las funciones de la responsabilidad civil no estaba. En ese sentido sí podríamos decir que es nuevo, que es novedoso. Hoy la responsabilidad civil, podríamos decir, tiene dos grandes matices, el de la función resarcitoria y el de la función preventiva. La punitiva, como digo, quedó ahí a mitad de camino, está ahí, está como una entidad ahí fantasmal, esperando ser, algún día aparecerá. Pero posiblemente también para las grandes empresas, o para aquellos que era una figura más no deseada, podríamos llamarle, no deseada. De la misma manera que esté en el código la responsabilidad estatal, también no fue algo buscado. Igual las empresas se cubren con eso que usted nombró del recal que llaman por ejemplo, Fiat, a cambiar determinado aspecto del auto. Sí, hoy lo hacen, hoy eso lo tienen incorporado. Y yo creo que eso también lo tienen incorporado, no solo porque, por ejemplo, el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor lo tiene, sino porque como en realidad esos sí son mercados más regionales en el sentido de, por ejemplo, Mercosur, entonces ya hay ciertos aspectos que sí están más vigentes. Entonces, y en definitiva, generan ya un mecanismo de costos donde cuando ya está internalizado, lo pagaremos todos nosotros cuando en la compra-venta en la compra del auto. Pero se evitan estas conductas, estas acciones más que. Bueno, Sabrina después va a mirar la clase porque se la dejamos grabada. Y Alicia la pudo escuchar toda. Así que con Martín hicimos un maravilloso ida y vuelta, que así da gusto, aunque seamos poquitos, lo aprovechamos. Y a ver, el jueves, ya le puedo decir, Martín, lo que tengo, porque la tengo agendada antes de que se. El jueves que viene, indemnización, unidad 21.
El jueves que viene, indemnización. Así que estamos... Y el otro, responsabilidades especiales, y es la última clase. Ahí vamos a hablar de las profesionales, esa clase también es muy entretenida, es linda. Doctora, última pregunta. No hay problema. La responsabilidad civil en el código, ¿está tomada como una óptica única, así la contractual y la extracontractual? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. A ver. No importa si hay responsabilidad contractual o si hay responsabilidad extracontractual. El código lo tomaría como si fuese una visión unitaria. Bueno, el código, en realidad, y como dice el artículo de Picasso, de Sebastián Picasso, que creo que lo tenemos en aquí, que es muy interesante, lo que ha hecho es utilizar la idea de la unicidad del sistema, con el respeto a los matices propios que necesariamente tiene la responsabilidad que deriva de un delito, de un cuasidelito, o la responsabilidad que deriva del incumplimiento contractual. O sea, el sistema en realidad actual del nuevo código lo que buscó es que sea un sistema único, que no, quiero decir, que lo relevante no sea, como antes estaban las dos grandes órbitas con sus otras dos subsistemas cada una, sino un sistema de unicidad con algunos artículos que nos están manifestando que se reconocen las diferencias propias que puedan surgir del incumplimiento cuando emerge de un contrato o del incumplimiento cuando nace, por ejemplo, de la comisión de un delito civil. Esa fue la filosofía. Y a ver, si llegamos a encontrar acá, en la exposición en los fundamentos, cuando está en la parte inicial del código, contratos preparatorios, acá me pasé. Ahora encontré algo interesante. Si me alcanza el tiempo, lo vemos. Acá encontré algo interesante. Acá, bueno, en el punto 2 de los fundamentos del código, dice la unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual. Esto es lo que dice quienes elevan el proyecto al momento de elevarlo. Es decir, ¿qué es lo que quisimos? ¿Cuáles son los fundamentos que dan lugar, los grandes basamentos en los cuales reposa este código que estamos enviando para su sanción? Que después obviamente lo comparte el Ejecutivo cuando lo manda y lo termina sancionando el Legislativo. Pero dice, en materia de unificación, de reparación, se receta la unificación de los ámbitos de responsabilidad contractual y extracontractual. El texto proyectado confiere unicidad al régimen de la responsabilidad contractual y extracontractual. La tesis que se adopta es la unidad del fenómeno de la licitud, lo cual no implica la homogeneidad, ya que hay diferencias que subsisten. Con la solución que proponemos se unifican claramente los supuestos que han generado dificultades serias, como ocurren con los daños a la persona en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, por ejemplo, responsabilidad médica.
O sea, el principio, lo que se busca es la unidad del fenómeno, con el reconocimiento. Y acá encontré, a continuación está, cuando habla de las funciones, la función preventiva y la sanción pecuniaria disuasiva, es hermoso porque quedó en los fundamentos la función pecuniaria disuasiva, el por qué lo mandaban y no quedó en los artículos. Dice, la regulación de la función punitiva ha sido muy controvertida en la doctrina argentina y en el derecho comparado en diversos aspectos. La primera decisión a adoptar consiste en regular o no este instituto y cuál sería su extensión. En la doctrina argentina existe discusión al respecto. Debemos asumir que el instituto ya se encuentra incorporado en el derecho argentino y resulta aplicable una gran cantidad de supuestos de responsabilidad por daños en el ámbito de las relaciones de consumo. Desde este punto de vista, el Código Civil debería incluir una norma que prevea el daño punitivo en términos que no estén contemplados en la ley especial o que sean complementarios, temas sobre los cuales también hay varias opciones. También, teniendo en cuenta la multiplicidad de opiniones, hemos tratado de buscar alguna síntesis que permita incorporar la función sancionatoria de manera más sistemática. En este contexto, los daños punitivos son una técnica más de implementación de la función. Y sigue acá hablando de la función punitiva, en los fundamentos. Así que bueno, lo recomiendo. Bueno, podemos, 1 hora y media, descansamos un poquito, ¿les parece? ¿Sí? Bárbaro. Mírelo, Martín, fíjese más o menos en el... ¿Dónde lo busco? Acá. ¿Ve el Código Civil? En la primera parte, antes de empezar los artículos, están los fundamentos. Ahí está muy interesante. Está lo que dijo la comisión cuando lo mandó. Bueno, bárbaro. Sabrina, Gracias. Alicia y Martín. Nos vemos el jueves que viene. Gracias.